Hola, mi nombre es Fernando Montaño y te propongo seguir conociendo herramientas de BricsCAD que lamentablemente no tenemos en AutoCAD. En este video vamos a profundizar un poco en las herramientas que nos permiten trabajar formas plegadas, como ser chapa, cartón, acrílico y otros materiales más. Aprender las herramientas y los procedimientos es lo que realmente importa. El ejercicio es tan solo una excusa para aprender. Por lo tanto, este ejercicio no será muy complejo. Realizaremos esta pieza con sus dobleces, sus agujeros y sus esquinas redondeadas y chaflanadas. Antes de seguir, te pido encarecidamente que si te interesa conocer más sobre BricsCAD, apoyes esta iniciativa y estos videos. Puedes hacerlo con un like, suscribiéndote al canal, pero sobre todo compartiéndolo, dando a conocer la existencia del canal y las bondades del programa. Ahora sí, manos a la obra y comencemos ya. Lo primero que haremos es definir las unidades. Para ello vamos escribiendo UN y designamos el comando. Trabajaremos el milímetro y lo asignamos. Este mismo cuadro que nos permite todos los ajustes del dibujo, también lo podemos abrir desde este icono. Y ya aprovechamos para establecer algunos parámetros de la chapa que vamos a diseñar, como ser el espesor y el radio de los dobleces. Definidos estos parámetros, vamos a dibujar un rectángulo de partida de dimensiones 60 por 50 milímetros. Visualizamos en 3D, ya sea manteniendo la tecla mayúscula y la ruedita del ratón pulsado al tiempo que desplazamos este último, o simplemente usamos el cubito de aquí arriba. Convertimos este rectángulo o polilínea cerrada en una brida. Si pulsamos la tecla Control podemos definir si se desarrollará hacia arriba, centrada o hacia abajo del plano donde está el rectángulo. Ahora nos acercamos a una de las aristas en las que partirá una nueva cara. La herramienta nos permitirá crear una brida de borde. Conducimos el ratón para definir la dirección y definimos su dimensión y su ángulo. Usamos la tecla Tab para conmutar entre un valor y otro, 50 milímetros y 90 grados. Cambiamos desde la paleta de propiedades a un estilo visual que nos muestre mejor la volumetría. Reiteramos el mismo procedimiento para crear la brida opuesta, también de 50 milímetros y 90 grados. Ahora alargaremos la base a 90 milímetros más. Para esto usaremos la herramienta que nos permite tirar de una cara. Pero tenemos un problema. La cara es mucho más grande de lo que necesitamos. Debemos reducir el largo de esta cara a lo que realmente necesitamos. Para ello dibujaremos un par de líneas delimitando lo que nos interesa. De un punto final al otro. Después posicionamos el cursor sobre la línea y vamos a designar la herramienta Estampar, que se encuentra en el conjunto Model. Seleccionamos la pieza y pulsamos Enter. Listo. Con esto la línea ya es una arista y separa dos caras. Reiteramos el procedimiento del lado opuesto. Entonces sí, podemos tirar de la cara y estirar la base 90 milímetros más. Ahora necesitaremos redondear una de sus esquinas. Arrimamos el cursor a la arista y designamos la herramienta de empalme, que también encontramos en el grupo Model. Buscamos la mejor curvatura con el cursor o asignamos el valor a su radio. La otra esquina tiene un recorte, entonces hacemos un procedimiento parecido, pero elegimos la herramienta chaflán y designamos el valor correspondiente. Cuando dos esquinas son similares, podemos seleccionarlas a ambas y asignar el mismo radio de empalme. Añadimos una nueva brida de borde de 30 milímetros hacia un lado y también del lado opuesto. Redondeamos las dos esquinas similares. Sobre este borde tenemos también una brida, pero muy diferente a las anteriores. Para comenzar, no ocupa todo el borde. Entonces vamos a designar la opción ancho y determinaremos la distancia de un extremo y del otro, ya sea asignando un valor exacto o determinándolo con el cursor. Después completamos su altura y ángulo. La nueva brida come demasiado de la base. Para que no sea así, podemos invertirla. Si bien mejoró, igual queda un diente. Si deseamos eliminarlo, simplemente tiramos de la cara donde comienza.
Ahora toca chaflanar la cara superior toda completa. En esta cara tendremos un par de agujeros, así que dibujamos 2 círculos sobre ella. Para que se pueda reconocer la cara debe estar activado el botón Dux. Arrimamos el cursor al círculo, designamos la herramienta instrucción y tiramos hacia el interior de la pieza. Al extender más allá de la brida, la agujerea, pero si extendemos más allá de las 2 bridas, las agujerea a ambas. Los agujeros podemos dibujarlos desde cero o podemos también insertarlos. Para esto último utilizamos la herramienta forma y designamos la forma que deseamos insertar. Podemos establecer sus dimensiones en propiedades y si deseamos insertar varias, elegimos la opción múltiple y designamos la ubicación de cada agujero. Sobre esta cara tenemos un recorte rectangular que nos permitirá plegar un trozo de la chapa hacia el exterior. Primero definimos la zona de corte y la agujereamos. Después creamos una brida de borde con una inclinación de 45 sobre los 90 habituales, o sea que le asignamos 135 grados. Y después otra en dirección vertical, o sea otros 135 grados más. ¿Qué distancia? No sabemos y no importa, ya que lo arreglaremos después. Así que le damos cualquiera. Es fácil darse cuenta que la chapa que añadimos es mucho más que el hueco que dejamos y esto no puede ser así. Dado que no queremos soldar una chapa diferente, debemos aprovechar el recorte que estamos haciendo. Si proyectamos la chapa sobre una superficie plana, este color, tanto aquí como aquí, delata que hay algún problema, así que mejor cancelemos. En su lugar vamos a utilizar una herramienta extraordinaria que consiste en desplegar la pieza en un archivo aparte pero interactivo. Vemos que lo bautizó como despliegue del dibujo 1 y también identifica en colores distintos la zona con problema. Y aquí es mucho más fácil ver el sobrante que tenemos. Pero primero a ver ambos archivos en simultáneo. Vamos a vistas, Windows y asignamos verticales. Ahora, con los 2 archivos a la vista, vamos a corregir el defecto. Nos acercamos a la cara y tiramos de ella hasta la altura correcta. Ya apreciamos que desapareció el color que identificaba el problema. Y al pasar a la otra ventana, el ajuste es automático. Realicemos otra prueba. Hagamos un agujero en el desplegado que abarque 2 caras. Hacemos una instrucción hacia abajo y queda el agujero. Designamos la otra ventana y se actualiza de forma automática. A partir de ahora podemos trabajar simultáneamente tanto en la pieza 3D como en la pieza proyectada, o sea que podemos elegir donde sea más cómodo de trabajar. La verdad que es fantástico. Espero que te haya entusiasmado este video tanto como me entusiasma a mí. Aprovecho a comentarte que en el próximo video seguiré hablando de esta herramienta, pero te prometo una sorpresa. Si te gustó el video, danos un pulgar, compártelo y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuevos tutoriales. Gracias.